Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Espero se encuentren como siempre excelente. El día de hoy les traigo un video acerca de alimentos baratos para la consecución de masa muscular. ¡Comenzamos! Los alimentos que vamos a analizar y que traemos en este video son el plátano, los huevos, la avena, los garbanzos, frijoles y lentejas y el atún. Toda la información se las voy a estar dejando en forma de tabla después de haber presentado cada alimento para que conozcan los macronutrientes y micronutrientes principales implicados, así como el precio que tienen en México y en sus países, ya que se va a convertir la moneda mexicana a dólares. Si combinas todos estos alimentos, vas a conseguir muy buenos resultados con los estímulos adecuados en cuanto a tu entrenamiento. Obviamente hay que saber las cantidades que hay que utilizar para poder estar consiguiendo los objetivos trazados. Todos estos alimentos los elegí especialmente porque tienen la característica de ser más económicos que otro tipo de alimentos, además de que sus macronutrientes y micronutrientes son bastante buenos para nosotros. El primer alimento que vamos a analizar es el plátano, banano o como lo conozcan en tu país. Es bastante económico, voy a estar dejando los precios en la tabla a continuación. Sus principales características es que en cuanto a macronutrientes es bastante rico en carbohidratos, grasas tiene muy pocas y proteínas también no es un alimento que realmente te vaya a dar esto. Otra cosa muy importante es que en cuanto a los micronutrientes es bastante rico en potasio, lo cual te va a ayudar mucho en el entrenamiento, así como en azúcar, pero de un alimento natural como parte de la fruta que te va a servir para entrenar y que sea de absorción rápida por estas características. Nuestro segundo alimento son los huevos, los cuales son bastante ricos en proteína y grasas. Casi no contienen carbohidratos. También les ayudan mucho dentro de su dieta. Pueden comerlos de manera diaria, ya que contienen bastante proteína y grasas, como ya mencioné. Aunque lo que yo recomiendo es que si tienes la posibilidad, te comas 1 o 2 huevos y lo demás sea únicamente la clara, para que esté mucho más balanceada la ingesta de proteína con la de grasas. Ahora pasamos a nuestro tercer alimento, que es la avena, la cual es bastante rica en todos los macronutrientes, tanto en carbohidratos, grasas y proteínas, por lo cual es un excelente alimento. Además, contiene bastantes micronutrientes, en este caso minerales como el fósforo, el potasio, entre otros, que te van a ayudar a estar mucho más saludable y que nuestro cuerpo necesita. Únicamente hay que tener un poco de cuidado en la cantidad que consumimos, porque tiene muchas calorías por cucharada. Tiene alrededor de 50 cada una de las cucharadas y estamos hablando de avena natural, no precocida ni nada de ese tipo de cuestiones, que obviamente las calorías se van a disparar mucho más. Ahora nos vamos a la triada de legumbres, las cuales son lentejas, frijoles y garbanzos, los cuales, sobre todo para las personas que no desean consumir tanta proteína animal, son una excelente opción para poder obtener la proteína necesaria que requerimos en nuestra dieta, ya que contienen casi la misma cantidad de proteína que las carnes, el pollo o el pescado por cada misma porción, ¿no? Además son bastante ricas en carbohidratos y
no contienen tantas grasas, lo cual es una ventaja, y las grasas que contienen son de origen vegetal, las cuales en muchas ocasiones son mejores. Como en el caso de la avena y del plátano, estos tres también son bastante ricos en diversos minerales y micronutrientes que les voy a dejar en la tarjeta después de las características de estos alimentos para que tengan las calorías exactas y todos los precios en México que se manejan convertido, como ya mencioné, a dólares. Finalmente pasamos a nuestro último alimento y que es la fuente de proteína por excelencia de estos alimentos, que es el atún, el cual por cada 100 gramos tiene alrededor de 20 gramos de proteína, un poco más, un poco menos, dependiendo la marca. Esta es una fuente de proteína que en su momento era bastante barata, sigue siendo un alimento económico, no tanto como antes, pero que yo se los recomiendo para que complementen su dieta, además de que se puede encontrar en la mayoría de los países del mundo. Si te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita acá abajo donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones y tú puedas elegir qué video deseas ver y cuál no. Finalmente, incluyan estos alimentos en su dieta y créanme que van a conseguir buenos resultados, como ya mencioné, si su músculo recibe el estímulo adecuado. Siempre que uno desea hacerse el propósito de mejorar su salud, como en este caso, es algo muy bueno y se puede hacer de la manera más económica posible. Los invito a que traten de mejorar su alimentación para que tengan una mejor salud, sobre todo en estos tiempos complicados. Como ya se presentó todo lo relacionado con el video, lo único que les puedo decir ahora es hasta luego.